Hola, bienvenidos. Soy Domingo Soriano. Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos en Libertad, un desayuno en libertad sobre un tema fundamental. Yo creo que el que más interesa a mis lectores, porque es de los temas que más se leen en el periódico, que más interés sacan, que más gente por la calle te para y te dice, oye, esto tenéis que explicarlo mejor en la radio, que más llamadas hay. Reto demográfico y pensiones. ¿Qué va a pasar con el sistema de pensiones? ¿Qué va a pasar con los retos de la demografía, la baja natalidad, el envejecimiento de la población y cómo podemos afrontarlo? Un desayuno que patrocina Ibercaja y que para el que tenemos a 4 expertos realmente de primer nivel. Yo estoy muy contento. Me han dicho que los presente primero por la izquierda y luego por la derecha, así que yo soy muy obediente. Empiezo con Miguel Ángel García, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, colaborador de FEDEA, y que yo sé que no le gusta mucho, pero que formó parte del grupo de expertos. No es que no le guste, yo sé que no tiene ningún problema con lo digamos, pero parece que es como 5 años después se sigue diciendo. A mí me gusta porque ese grupo de expertos fue uno de... A mí me gustó la idea, me gustó el planteamiento que hicieron, me gustó el documento que sacaron, y es una de esas ideas de juntar a gente de diferentes procedencias para tratar de hacer una reforma realmente pensando en el largo plazo y sin atarnos demasiado a ese partidismo que en España parece que a veces lo inunda todo. Y se consiguió, y luego vamos a hablar sobre las consecuencias que podía haber tenido esa reforma, la vigencia que tiene, si está vigente o no, bueno, todo ese tipo de cosas. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias. José María Rotellar, que profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Eso es lo que le gusta, lo que realmente dedica su tiempo, pero también tengo que decir que fue viceconsejero de Hacienda en la Comunidad de Madrid y que también sobre temas de gasto público, sostenibilidad del Estado y del bienestar, sobre la proyección a futuro de lo que puede ser el gasto público y la situación, pues es de las personas que más sabe y que más escribe en España. Bienvenido. Muchas gracias. A mi derecha, José Carlos Bizarra, director de Ibercaja Pensión, también un experto aquí a pie de calle, porque igual que a nosotros, a los periodistas, nos piden, tenéis que escribir más, tenéis que hablar más sobre esto. Me imagino que a vosotros en el sector financiero os preguntan mucho también, ¿qué puedo hacer? ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Voy a vivir mucho? ¿Quiero estar seguro? Así que pues un experto que nos puede contar a pie de calle cuáles son esas preocupaciones que tenemos todos. Y un poco más allá, John Muller, fue compañero mío en el mundo, fue mi jefe, de hecho. Yo siempre, ante la autoridad de John, me cuadro. Y gran amigo también, y igual, un periodista económico, columnista ahora mismo en el mundo, y también una persona que ha escrito mucho, que sabe mucho sobre este tema y que además nos puede contar una visión también un poco de las cosas que se han hecho en el extranjero, de algunas de esas reformas de las que tanto se habla en España, aunque luego no se acaban de aplicar. Bienvenido, John. Gracias. Y vamos a empezar pues por la primera parte del título, venga, el reto demográfico. ¿Cuál es realmente la situación? ¿Cómo de grave es, si es que es grave? Una gran noticia, o sea, yo creo que la mejor noticia, lo voy a poner así sobre la mesa, que podemos tener en España es, al final se acaba planteando como un problema, que es el reto demográfico. No hay ninguna noticia mejor que el hecho de que España sea el país que tiene una esperanza mayor de vida, y una esperanza mayor de vida con mucha calidad de vida. O sea, los demás países nos envidian por eso, porque vivimos mucho y vivimos muy bien. ¿Qué es lo que ocurre para que esa gran noticia se transforme en un problema? Y si realmente, si pensáis que es un problema. Esta semana, por ejemplo, hace unos días, escuchábamos un tema muy de actualidad, que en España habíamos tenido el menor número de nacimientos de toda la serie histórica. Sé que son dos cosas diferentes, los nacimientos, luego el envejecimiento, el alargamiento de la esperanza de vida, tienen que ver. Yo no sé si los nacimientos en realidad es un problema para las pensiones o si ya por ahí llegamos tarde, porque en realidad los trabajadores del año 2040, si no han nacido, pues ya no van a estar. Pero, ¿qué podemos hacer para enfrentar ese reto demográfico? ¿Creéis que es un problema realmente? O, bueno, ¿cuáles son vuestras primeras impresiones sobre esto? Miguel Ángel. Comienzo. La demografía yo lo interpreto como un reto. Lo que pasa es que es un reto que se puede convertir en un problema si no se le da las soluciones adecuadas a ese reto. Estamos asistiendo a un proceso continuado de envejecimiento de la población. De hecho, desde 1975 a 2016, la esperanza de vida ha crecido 6 años. Gracias a Dios. Gracias a Dios, lo que significa un incremento casi del 40%.
Lo que tenemos que ver es la relación que tiene con el tema que tratamos hoy, que es las pensiones. Es decir, vivir 6 años más si no se toman medidas adecuadas de adecuación de edad de jubilación y otro tipo de cosas, pues entonces lo que te hace es que te fuerza al sistema a pagar, no solamente al sistema público, también a los sistemas privados. Porque si no se hace la planificación adecuada en un sistema privado, tú puedes tener una tasa de ahorro insuficiente y después tener que abordar mayor número de años. Es decir, que es un reto, pero al final lo que te está poniendo es un mayor esfuerzo para vivir ese número de años si no se produce la adecuación. Y tenemos un factor que es coyuntural pero de larga duración, que es la generación del baby boom, a la que yo pertenezco. Entonces, por esperanza de vida, por crecimiento, probablemente los sistemas de pensiones tendrían menos reto. Pero la generación del baby boom significa que la generación más abundante de la historia reciente de España nos vamos a jubilar a partir del año 2023. Lo que significa que entre el año 2023 y 2048 tenemos un reto adicional a la esperanza de vida. Entonces, eso lo que significa, eso sí que lo podemos cuantificar, es de las pocas cosas ciertas que hay dentro del futuro, hablando del sistema de pensiones y de demografía. Vamos a pasar de tener 10 millones de pensiones a tener 15 millones de obligaciones de pensiones. Es decir, tenemos un incremento del 50% de nuestro esfuerzo en número de pensiones solamente. Eso significa que tenemos una tasa anual de crecimiento del 1,4% anual de pensionistas. Pues yo quiero dejar el debate abierto, que no sea muy cerrado esto, no necesitáis aquellos del turno de palabra, se han sacado muchísimos temas, el tema de la demografía, el tema de la productividad, yo quiero darle luego un espacio, porque nunca se habla de esto, cuando se habla de pensiones, y bueno, esos incrementos son realmente de 2023 a 2048, decíamos que llega la generación del baby boom. Yo creo que a partir del año 2035-2040 tenemos un problema muy grave en España, y cada vez queda menos. O sea, cuando empezamos a escribir de esto, yo empecé como periodista en el año 2008-2009, decía, bueno, 2040 parecía, y ya de repente no, oye, ya quedan 20 años para 2040. ¿Cómo veis vosotros? Por darte unos datos muy ilustrativos, mira, las personas nacidas en 1900, y cito unos cálculos que tengo en un gráfico que hizo José Antonio Erce para AFI, las personas nacidas en 1970 sobrevivieron, cuando llegaron a los 65 años, de cada 100.000 personas sobrevivían 27.000 aproximadamente. Y esas 27.000 personas que llegaban a los 65 años de cada grupo de 100.000, vivían hasta los 85 años aproximadamente. Esa era su esperanza de vida. En 1950, las personas que nacieron ese año, de los 100.000 que nacieron, si tomamos un grupo de 100.000, cuando llegaron a los 65 años, sobrevivían 65.000 personas. Un grupo bastante considerable. Y además sobrevivieron hasta los 90 años. Y los nacidos en 1980... Bueno, van a sobrevivir. Van a sobrevivir. En 1950, exactamente. El cálculo es que van a sobrevivir 81.000 de 100.000. Sí. O sea, es una cantidad espectacular. No, esos ya han sobrevivido ahora, pero y van a vivir hasta los 90 años. Van a vivir hasta casi los 100 años. Hasta 2040 van a estar con lo cual, esas personas. Estamos exacto. hablando... el problema es que los sistemas de reparto, los sistemas mixtos, efectivamente sufren un doble impacto con el tema demográfico, porque sufren el impacto de la falta de nacimientos que se produce en las sociedades que se enriquecen, y por otro lado el envejecimiento. Los sistemas de capitalización individual, que es el caso, me imagino que me invitaste para que hablara del tema chileno, del caso chileno, que es el caso, no sufren el impacto de la falta de nacimientos, porque el sistema se sostiene sobre sí mismo. Al final, el sistema de capitalización se basa en el ahorro individual, con lo cual eres tú mismo el que fabrica tu pensión. Pero sí sufren el impacto del envejecimiento cuando existe la norma, porque hasta los sistemas de capitalización individual tienen los 65 años como referencia para la jubilación. Este fue un acierto o un desacierto de Bismarck, pero bueno, por lo menos la fecha está ahí. Podemos evolucionar hacia un modelo en el que la gente podrá decir, yo compro años de libertad, pero lo que es evidente es que, aunque sea de capitalización el sistema, si la gente sobrevive mucho más tiempo, va a ser necesario sostenerse más tiempo. Y ahí es donde están apareciendo nuevas formas de financiación, que sin embargo yo creo, por ejemplo, estábamos hace poco, se celebró en Madrid una reunión para hablar de pensiones, donde vinieron expertos de Estados Unidos, Chris Mayer, el profesor de la Harvard Business School, que ha desarrollado el tema de la hipoteca inversa. Bueno, la hipoteca inversa, aunque pueda parecer maravillosa, sobre todo para un país cuyas
población tiene un 80% es propietaria de su vivienda, la hipoteca inversa nunca te va a aportar más que lo que te costó pagar la hipoteca cada mes. Con lo cual, si pagaste durante 25 años 600 o 700 euros al mes, no puedes esperar que la hipoteca inversa te vaya a devolver en 15 o 20 años una cantidad muy superior. Entonces, serán ayudas para complementar la pensión, pero nunca serán la solución al tema de la pensión. Correcto. Sí, yo escuchaba a Erce, creo que decía con esas estadísticas que los actuales, que los antiguos 65, de cuando se instituyó el sistema, ahora son los 89. En el porcentaje de la población que llega a esa edad, los años que hay de expectativa. Y claro, dices, él decía, y tiene razón, no es que esto quiera decir que tengamos que trabajar hasta los 89, pero sí que es una imagen mental que nos tenemos que hacer todos. Sí, pues llevándolo a la práctica, cualquier persona en su casa puede hacer esa cuenta nocional que tanto se habla de ella, ¿verdad? Esa cuenta de ver cuánto ha aportado a la seguridad social, ver cuál es la esperanza de vida que tiene en la actualidad, y va a ver que no en años, pero sí en cuantías, va a tener muchos más ingresos de lo que pagó en el pasado. Eso no hace falta ser actuario, ni hace falta tener ni siquiera una hoja de cálculo para hacer un número gordo y llegar a esa conclusión. Todo eso nos tiene que hacer reflexionar mucho, ¿no? Yo creo que la longevidad, que es una cosa maravillosa como ciudadano, lo decía antes Miguel Ángel, es una verdad muy incómoda, porque atacarla es un problema porque está lleno de retos de muy difícil solución, y actualmente no estamos haciendo nada con ella. Yo creo que es un problema que a nivel europeo tiene un calado muy profundo, ¿no? Tenemos muchos retos en pensiones. Yo creo que todavía se pueden hacer muchas cosas, sobre todo para la gente joven. A lo mejor la generación del baby boom, ¿verdad? Tenemos lo que tenemos, habrán ahorrado más o menos, pero tienen poco tiempo, o tenemos poco tiempo ya para gestionar un ahorro complementario, por ejemplo. Pero sin embargo, los jóvenes, la gente joven, la gente que está llegando ahora al mercado laboral, tiene una cosa muy buena, que es tiempo. Luego mencionabas tú eso de los 65 años. La Seguridad Social tiene más de 100 años, ¿no? Y esa cifra, lo hablábamos, ¿verdad?, antes en el café, es una fecha que se ha quedado ahí culturalmente enraizada, aunque la pasemos a los 67. Todas las generaciones la tienen ahí delante como la fecha del retiro, que me parece muy honesto, pero tenemos que hacer un balance si realmente esa fecha la tenemos que mover o no la tenemos que mover por el efecto de la longevidad. Cierto. Ahí tenemos el problema político, José María, tú que has sido político, porque hay que explicarle a la gente, claro, si tú empiezas a trabajar con 25 años, que no es una edad tan alejada de la que ahora tenemos, trabajas hasta los 65 y luego vives hasta los 90, dices, has estado 25 años sin producir, luego trabajas 40 años si tienes una carrera perfecta, y luego vives hasta los 90, otros 25, has producido 40 años y has vivido 50 sin trabajar. Es que eso ya simplemente ya dices que esto es insostenible, porque al final uno a lo largo de su vida, es cierto que durante los primeros años te mantienen los padres, durante los últimos años tienes la pensión, pero en realidad es como que cada uno de nosotros tenemos que pagarnos a lo largo de nuestra vida, pues luego nosotros a nuestros hijos, aunque sea de forma interpuesta, por así decirlo, cómo nos mantienen en un momento o en otro, pero es cada uno de nosotros tenemos que sostenernos. Claro, trabajar 40 años y vivir 50, no sé si esto es sostenible, pero también te digo, no sé si es políticamente viable plantearlo o cómo se puede hacer. Bueno, tendrá que ser políticamente viable porque económicamente no da lugar a otro camino, ¿no? a otra desembocadura. Como bien han dicho tanto Miguel Ángel como José Carlos como John, tenemos varios problemas encima de la mesa. El primero, en 1960 la esperanza de vida eran 62 años. Crece enseguida, en poquitos años, al 65 llega a los 69 años, pero después se mantiene muy plana. Me parece que era Miguel Ángel que comentaba que del 75 aquí ha crecido en 6 años la esperanza de vida, pero es que del 75 al 90 crece muy poquito, ha sido posteriormente. ¿Qué sucede? Nos encontramos con que, gracias a Dios, pues, por una mejora en la sanidad, por una mejora en las condiciones de vida, etcétera, se logra esa esperanza de vida que en los varones ahora mismo está en 80 años, en las mujeres un poquito más elevada. Claro, cuando partimos de una esperanza de vida en el 60, 62 años, una esperanza de vida en el 18 por encima de 80 años y la edad de jubilación prácticamente no se ha movido, simplemente hay un problema. Como bien decía Miguel Ángel, son matemáticas, ¿no? Al fin y al cabo, eso se puede cuantificar. No solo se puede cuantificar las personas que se van a jubilar porque la generación del baby boom va a llegar a esa edad de jubilación, sino que además también se puede cuantificar
¿qué activos lo van a mantener? Porque claro, llegan las cohortes que nacieron unos cuantos años después, que son las que más van a conformar la población activa en esos años. ¿Qué sucede? La natalidad en España crece entre el 57 y el 66 a tasas más o menos del 21% anual. Después se desacelera, pero sigue creciendo a doble dígito, por encima del 10%, entre el 66 y el 76 aproximadamente, y a partir de ahí cae en picado. Se recupera a finales de los años 90 con la llegada de inmigrantes, matrimonios de procedencia extranjera, los nuevos españoles, que tienen más hijos que los inicialmente de matrimonios nacidos aquí en España, y eso puede llegar a sostenerlo, pero va a sostenerlo en una primera capa, pero quizás no coincide exactamente o no coincide en toda la cuantía importante con la jubilación de la generación del baby boom, y ahí vamos a tener un problema importante. Por un lado, la natalidad. Por otro lado, la pirámide poblacional. En el 1941, el grueso de la población estaba entre 21 y 29 años, y después un poquito de 30 a 49. Muy poca parte de población envejecida en esa pirámide poblacional. Sin embargo, ahora el peso es una pirámide invertida cada vez de una manera más acusada. Por otra parte, tenemos también la tasa de sustitución salarial. Es mayor ahora mismo, y eso también habrá que ver, hay que abordar ese problema al respecto. Luego, el sistema está sostenido ahora mismo artificialmente. Son matemáticas actuariales, es lo que es, son matemáticas. Son matemáticas. Entonces, el sistema, si no se acomete alguna solución, colapsa, y entonces hay que evitar que colapse, lógicamente. ¿Por qué? Porque ahora mismo, aparte de la utilización del fondo de reserva, que se creó, muy bien creado en su momento, más casi como una confianza en el sistema, una señal de confianza para la población, que por la potencia que pudiese tener, porque tiene una potencia limitada, lógicamente, se está cubriendo en parte con intereses de la deuda, ¿no? con colocación. Ahora mismo estamos en un momento realmente que es extraordinario por el precio del dinero que hay. Es completamente, no voy a decir irregular, pero no habitual, ¿no? Excepcional, efectivamente. Cuando suban esos tipos de interés, por cada punto porcentual que suba, el conjunto de la deuda de la Seguridad Social tendrá un incremento, un coste anual de 350 millones al año. Eso sube un punto. No es descabellado que puedan subir 2 o 3 puntos e irnos a 1.000 millones. Eso llueve sobre mojado, ¿no? ¿Qué sucede? Decías tú. A la sociedad lo que hay que decirle en primer lugar es que ellos ahora mismo no están cotizando para aportar a su pensión, sino para sostener las pensiones de aquellas clases pasivas de quienes están jubilados, y están adquiriendo el devengo de un derecho. Eso sí, es verdad, pero no están aportando en una cuenta a su pensión, como puede ser el sistema chileno. ¿Qué es lo que, en mi opinión, hay que hacer? Efectivamente, intentar incrementar la productividad, pero como dice Miguel Ángel, es quizás una de las asignaturas pendientes de España. Se ha hecho algo, se ha conseguido algo, creando un mejor terreno de juego para que los agentes económicos puedan desarrollar mejor su actividad con la última reforma laboral. También está ahora mismo en cuestión por el actual gobierno, lo cual sería un disparate más, en mi opinión, la derogación de la reforma laboral. Y lo que hay que conseguir es ir hacia un sistema de capitalización que sea sostenible por sí mismo, y efectivamente cubrir a la parte de la población a la que no se le pueden cambiar las reglas a mitad del partido, porque no le da tiempo a poder llegar a acumular mediante un sistema de capitalización esa cantidad necesaria para su jubilación. A esas personas de 50 años aproximadamente en adelante, o sea, a lo mejor tiene que ir con cargo, si se cambia el sistema de pensiones, pues o un sistema mixto transitorio para esas personas, o incluso aunque fuese con cargo a los presupuestos generales del Estado. Puestos a tener que gastar y endeudarnos, es mejor acotarlo a un espacio temporal de años y habilitar el sistema de capitalización para todas aquellas personas, todas esas generaciones que ahora mismo sí que pueden llevar a cabo su planificación de la jubilación. Entonces, en ese sentido, lo que hay que decir, yo creo, sobre todo, es a la población española decirles la verdad de cómo está la situación, sin alarmismos, simplemente ponernos sobre la mesa y plantear una solución viable. ¿Para qué? Precisamente para corroborar y permitir que pueda seguir adelante, porque si no se hace, va a llegar un momento en que entonces colapsará y la medicina será mucho más dura. Correcto. Vamos
con eso, las reformas, vamos a ponernos en plan positivo. ¿Qué podemos intentar hacer? Pone sobre la mesa el sistema de capitalización, vamos a ver si es el único modelo, si se pueden tratar de retocar lo que ya hay, y voy a ser yo el malo, voy a decir las cosas difíciles. La tasa de sustitución, la gente dice en España las pensiones son muy bajas, respecto a la riqueza del país no es así, estamos entre los sistemas más generosos de Europa, tanto si lo medimos con respecto a pensión respecto al salario medio, como primera pensión respecto al último salario recibido. Es uno de los sistemas más generosos de Europa. La gente dice, es que yo he cotizado durante muchos años. Seguro que es verdad y que ha trabajado mucho, pero la realidad es que en 12, 14 años uno se come, cobrando la pensión, lo que ha aportado en cotización. Pues eso, yo me voy a poner hoy, voy a decir yo las malas noticias para la gente. Entonces, con este es un formato que dices, si en 12, 14 años te comes cobrando pensión lo que has ido aportando vía prestación, vía cotizaciones, está claro que hay algo que desde el punto de vista económico chirría. Entonces, ¿qué reformas que podemos empezar a hacer? El tema de la productividad yo lo voy a decir siempre, casi en cada intervención. Lo primero sería generar más riqueza, ser un país más rico. Eso, digamos, haría que todo lo demás que vamos a decir fuera más fácil de conseguir. Además de eso, ¿qué reformas podemos hacer? ¿Qué países nos podemos fijar? Ha salido el modelo chileno, tenemos el modelo sueco, a mí me gusta mucho, para si no queremos, o sea, si no queremos hacer esa transición completa a capitalización. A mí el modelo danés, holandés, que tienen ese segundo pilar de capitalización a través de planes de empresa, también me parece muy, muy interesante. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué reformas realistas les podemos ofrecer a los que nos están viendo? Si hablamos de realismo, el realismo es lo que nosotros podemos pensar una cosa y justificarla y razonarla, y después está el mundo en el exterior, que es donde están las verdaderas dificultades. Por eso yo quería hacer unas precisiones antes de poder pasar, que creo que son necesarias. Tú las has comentado, pero es que la sociedad no se las cree. Y es que hay una serie de mitos que están instalados dentro de la sociedad que no son ciertos, pero que limitan cualquier debate sobre las pensiones. Por ejemplo, es muy habitual escuchar: vaya miseria de pensión que me ha tocado con los años que yo llevo cotizando. O esto no hay problema porque lo pueden pagar los ricos. Entonces, son dos cuestiones que aparecen, pero no tomando café, sino en debates con personas importantes, con responsabilidades políticas, etc. Entonces, la primera cuestión que hay que dejar muy clara es que el sistema de pensiones español es bueno. Y van a decir, no, pero hay 2,5 millones de personas que cobran la pensión mínima. Sí, efectivamente, pero si no cobrara la pensión mínima, cobrarían la mitad. Entonces, y es bueno no porque sea una decisión mía, sino que es algo objetivable. Y es algo objetivable y nos comparamos con la Unión Europea y vemos que el gasto en pensiones, el gasto público en pensiones, respecto al PIB, España está en la media de la zona euro, no de la Unión Europea, de la zona euro, que es donde están los países más desarrollados. Que la tasa de reposición, que es los 5 primeros años de pensión respecto a los 5 últimos de salario, es la más alta de la zona euro, un 78,7%. La más alta, es 29 puntos superior a la media de la zona euro. Y que la tasa de sustitución, que es la relación entre pensión media y salario medio, somos los cuartos, pero es que delante está Chipre, Grecia e Italia. Y no quiero contar cuál es el futuro de Italia y Grecia, el presente de Grecia, y Chipre pues es un país muy pequeñito que no puede ser representativo. Es decir, que estamos prácticamente también los primeros en tasa de sustitución. Es decir, esta es la primera cuestión que hay que trasladar. O sea, el sistema de pensiones español no solamente no es malo, sino que es bueno. Y esto tiene todo tipo de críticas, descalificaciones, o sea, ya estoy acostumbrado a ello. Por lo tanto, lo seguimos. Pero a la sociedad hay que recordarle las cosas. Claro, yo en ese baño de realismo que nos pedías, yo te diría, y hemos hablado de varias cosas aquí, ¿verdad?, de varias reformas que o no se han puesto, se han parado, se han diferido, tenemos dudas de si van a llegar a tener el impacto que se buscó cuando se estudiaron. Miguel Ángel nos lo podría contar porque lo presenció y lo vivió y lo compartió, pero hay otra muy importante y es la información a los ciudadanos, que la Administración tiene la obligación ya legal y ya legislada de enviar el famoso sobre naranja con la futura pensión que nos puede quedar, ¿no? Eso lo han ido parando administración tras administración
se ha puesto un simulador. Está completamente parado ya. No, totalmente. Pero ahora ya lo han, correcto, oficialmente ya han dicho que con el simulador va, un simulador que no funciona, porque metes los datos y te salen pensión 4.000 euros. Otro día me decía una persona, no, si es que metió mis datos. Yo siempre digo que si cualquier gestora hiciéramos un simulador así y lo sacáramos a la web pública, nos cerrarían la gestora al día siguiente, porque no deflactar las cantidades y no darle un dato realista a los ciudadanos, a los clientes, pues es una barbaridad. Y luego el segundo pilar, el famoso pilar de las pensiones de empresa, yo creo que es en las 1000 formas que podamos buscar. Tú comentabas antes el sistema sueco, el sistema británico está más próximo en el tiempo al nuestro. Hay muchos modelos, no tenemos que inventar, tenemos que ver cuál es el que puede tener una aplicación más o menos correctiva en el tiempo, más o menos gradual, porque como antes decía también José María, estas cosas no se pueden poner de un día para otro y hacer una raya es muy difícil, pero es una obligación que tenemos, sobre todo para que la gente joven y la pequeña empresa, que es la empresa española, no es el modelo de multinacionales que vivimos en Centro Europa, la pequeña empresa, que es la que tenemos aquí, las pymes, puedan llegar a ese modelo de capitalización, ¿correcto?, mixta. Hay muchos modelos, aquí siempre, al principio tú decías, esto es lo que más nos interesa a los periodistas. Parece a veces que es un delito que a las entidades financieras, cuando nos sentamos con los clientes, también sea un delito que les demos información y que les ayudemos a ahorrar para el futuro, con más o menos éxito en los productos. Pero desde luego es una actividad que hay que desarrollar y que hay que informar a los ciudadanos para que, bueno, pues de alguna manera individual la gente se ponga manos a la obra, ¿no? Al final el sistema de pensiones es un reflejo de la situación económica de los países. Da igual si es de capitalización o reparto. El mercado laboral es el que te va a determinar además la salud de tu sistema de pensiones. Cuando tú decías realista, yo creo que la reforma en la que participó Miguel Ángel, la comisión que propuso la Comisión de Reforma, era una buena reforma. El problema es que la falta de realismo de nuestra clase política ha hecho que se suspenda, por ejemplo, una parte de esa reforma y que se aplazara su aplicación. Y creo que esa reforma, junto con la reforma que había hecho Zapatero, pues más o menos dejaban un sistema bastante presentable. Si se hubiera seguido avanzando, por ejemplo, en el cálculo de la pensión sobre toda la vida laboral, que yo creo que eso es una cosa que va a ir en distintas etapas, porque evidentemente la crisis ha causado un impacto en las cotizaciones que va a hacer que haya una generación de trabajadores que diga, oiga, yo prefiero escoger, no sé, había una idea de la ministra Báñez que era escoger los mejores años de la vida laboral, de mejores años de cotización para calcular la pensión. Bueno, algo de eso va a haber que hacer, porque efectivamente hay gente que ha quedado descolgada o que va a recibir pensiones más bajas, pese a que a lo mejor ha cotizado por el máximo el resto, la primera parte de su vida laboral. Yo creo que todos hablamos de capitalización. Vamos a ver, la ventaja que yo veo al sistema de capitalización son más que nada macroeconómicas, y son ventajas que tienen que ver con el peso que tiene el tema de las pensiones o el problema de las pensiones para los gobiernos. Los gobiernos estamos viendo que llegan al poder y descubren que en el mejor de los casos un 25, un 30% ya de los ingresos fiscales están asignados. Y no tienen ninguna capacidad de hacer política, como decía un presidente, no hay dinero para hacer política. Bueno, pues efectivamente ya llegan y descubren que el 30%, en el caso de Brasil, Bolsonaro, que toma posesión el 1 de enero, se encuentra con que el 40% de los ingresos fiscales ya van a su sistema de pensiones, que es extraordinariamente generoso para el nivel de desarrollo de Brasil. Lo mismo ocurre en España, donde Mariano Rajoy, creo que todo el mundo recuerda cuando solía decir el 30% se va para pensiones, el 30% en sanidad y educación y no queda dinero, el resto es en la administración central, no queda dinero para, realmente son márgenes muy pequeños para hacer política. Con lo cual yo creo que hay un incentivo ahí para que la clase política prefiera pasar de un problema fiscal a un problema de capitalización que perfectamente se puede asignar al sector privado. Ahora, yo creo que eso tiene unos costos, que hay que calcularlos de manera correcta, y me parece muy interesante el tema de los planes de pensiones de las empresas que se aplica en el País Vasco y que es un sistema que sería muy digerible para el modelo de sociedad europeo.
en el sentido de empezar la capitalización por planes de ese tipo, que además se podrían diseñar tipo mochila austriaca y se podría diseñar un modelo de planes de pensiones y un modelo de protección ante el paro, ante el desempleo. Y que encajarían los dos. Que encajarían perfectamente los dos y que fueran mudables. Porque una de las cuestiones a las que los sistemas de seguridad social se tienen que enfrentar en el futuro es que se acabó el modelo de economía bismarckiana. Las largas carreras weberianas en sistemas jerárquicos y organizados, donde el trabajador era una persona que vivía toda la vida en la misma ciudad y desarrollaba una carrera de 40, 45, 50 años en ese sistema, con cotizaciones regulares permanentes, bueno, pues eso se ha acabado. Hoy la gente quiere vivir en distintas partes del mundo, quiere sumarse a distintos proyectos y va a tener distintos niveles de ingresos y de ahorro, con lo cual hay que generar alternativas para esas personas. Y ya termino con esto. El tema político, como ha dicho Miguel Ángel, es crítico. O sea, podemos tener las mejores ideas para hacer un sistema de pensiones ideal, pero luego llega la realidad y siempre fastidia. A mí me sorprende que la marcha, la protesta continua, sobre todo que empezó en el País Vasco, por el tema de las pensiones tan bajas. Las pensiones de España, donde están las mejores pensiones de España. Con los planes de reconversión. Esa protesta... Pero esa protesta no solo ocurre en un sistema de reparto como el español, donde efectivamente, ya que se trata de un sistema político, hay que hacer una protesta política para conseguir una decisión política que mejore tu pensión. También pasa en Chile. O sea, toda la deslegitimación del sistema de capitalización chileno está basado en un problema de que las expectativas de las personas que se jubilan o que se pensionan no están siendo cumplidas por una serie de razones de las que podemos hablar. Pero la básica es que la gente no cotiza. Como decía Miguel Ángel, dice, vaya miseria de pensión que me ha tocado con los años que no llevo cotizando. Porque esto también ocurre. Le preguntaron en un programa de televisión que coincidió el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Gerardo Camps, con una persona que dijo exactamente esto, qué miseria de pensión tengo, y que le preguntó, ¿y cuánto cotizaba? No, es que mi empleador cotizaba, no me pagaba en negro, llevo 25 años sin cotizar. Bueno, no puedes esperar, y pasa en Chile también. Un estudio de la Universidad Católica estudió por qué la gente está frustrada con la pensión. Y descubrió que la expectativa de las personas es que ellos esperan que su pensión sea más alta que su sueldo medio. O sea, esperan sinceramente que la pensión sea un 50% más alta que el sueldo medio que han tenido a lo largo de su vida. Claro, conseguir eso en un sistema público es casi imposible, y en un sistema privado hay que tener unas rentabilidades espectaculares. Porque esperan tenemos que que su descontar que pensión la bolsa sea igual suba un a su 18% último de los salario, años. que generalmente es un 50% más alto que su salario medio. No solo eso, un porcentaje esperaba que fuera más alta que su último Claro, salario. Eso es inviable. Yo lo retomo en una cosa que había dicho antes, para intentar ser práctico, porque que fue lo que intentamos hacer en el grupo de expertos, o sea, ser prácticos de acuerdo también al contexto social español. Lo retomo en un punto que dije en la intervención anterior, y es, la tasa de reposición española es la más alta prácticamente del mundo. Y la pregunta, ¿qué es lo que hay que trasladar a la sociedad? Es, ¿esto es sostenible? O sea, eso es lo que hay. Entonces, esa es la obligación que tenemos desde determinados lugares. En el caso de FDA hemos hecho ya 2 trabajos y vamos a presentar uno tercero. Claro, efectivamente es buscar, decir, mire usted, lo que buscamos es, vamos a ver una serie de hipótesis y vamos a hacer simulaciones de esto cuánto cuesta. Y lo que sale es que mantener esa tasa de reposición con el proceso de envejecimiento que tenemos certidumbre nos lleva a que el gasto actual en pensiones, que es un 12%, estaría en un rango entre aproximadamente, en el mejor de los casos, con un escenario de alta inmigración, es decir, de que no perdamos población, en un rango de un crecimiento de 3 puntos, 3 puntos y medio, 15 y medio, hasta el 18, en un escenario base donde la inmigración sea la media. Con inmigración, pero simplemente no en un escenario hiperoptimista. Lo que nosotros hemos considerado un escenario base, que es, en realidad mantiene la población, pero la población de trabajar se mantiene justa, con un escenario de alta inmigración lo que haría es que la población de trabajar aumentaría, y además aplicando un modelo econométrico de equilibrio general, donde la productividad casi crezca al 1,5%. Es decir, es como poner, mire usted, el escenario deseable, o sea, no probable, sino deseable, que sería este, ¿qué nos da? Pues mire, nos da que del 12% vamos a pasar al 15,5% de gasto sobre el PIB. 35.000 millones de euros. Son 40 y algo mil millones de euros, teniendo en cuenta que partimos de un déficit del 1,6%, es decir, que tenemos el 1,6 actual más 3,5,
Estamos hablando de 5 puntos del PIB de ingresos adicionales. Pero el incremento de la población activa y de los inmigrantes te va a permitir sostener el modelo, pero el gasto, en cualquier caso, no te lo va a frenar, lo vas a seguir teniendo. No, sí lo mantiene por la generación del baby boom. Sí, lo mantiene por la generación del baby boom, pero la presión ascendente la vas a seguir teniendo. No, pero y esos inmigrantes habrá que pagar también su prestación. Sí, pero la prestación cuando está después... Parece que solamente lo utilizamos Cuando nos vayamos, la generación del baby boom se quita bastante peso. Es decir, hay, pero no es tanto peso. La cuestión la idea que quiero trasladar es sostenible una tasa de reposición como la actual con ese escenario y un incremento del gasto mínimo de 3,5 puntos cuando partimos de 1,6, y entonces yo ya conozco la respuesta de algunos. Sí, es factible. La sí. productividad. No, ni siquiera eso. Es decir, se aumenta los ingresos y se consigue. Entonces, la variable que hay que trasladar y que hay que incorporar dentro de la sociedad es esto va en contra de la equidad entre generaciones, porque significa que a las siguientes generaciones se le va a trasladar una carga, porque del 12 al 15,5% en el mejor de los casos son 3,5 puntos que ahora están en un sitio y después van a ir a otro colectivo. Por lo tanto, incluso poniéndonos en ese escenario, significa que hay una transferencia de renta que las nuevas generaciones, es decir, mis hijas y mis nietos, van a tener que soportar, porque mi generación quiere mantener una tasa de reposición. Tampoco se lo ha dicho nadie, porque a lo mejor al lado de esa manifestación que decía antes John, en el País Vasco, en la calle de al lado, tenían que estar las generaciones de nuestros hijos protestando diciendo, ¿pero qué queréis? Os cuento porque hay que pagarlo. En un acto de valentía fui a la Universidad del País Vasco, invitado por un amigo con el que escribí un libro sobre pensiones, se llama Felipe Serrano, y entonces se llenó el claustro y había allí jóvenes y profesores. Y entonces al final, mi amigo, yo en ese tiempo era director general de la Seguridad Social y no podía decir las cosas tan claramente, tienes que ofrecer mucha información, y entonces les dijo, terminó diciendo, ¿habéis oído a este señor? Cuando vuestro abuelo os diga que se está manifestando por vuestro futuro, contarle que no, que se está manifestando por su presente y que vuestro futuro está en la incertidumbre. Entonces, eso es lo que yo creo que es un concepto importante que hay que tratar a la gente. ¿Se puede sostener? ¿No se puede sostener? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? Y superar, y acabo, superar una cosa que es una consigna, que se escucha continuamente, que es, queremos prestaciones dignas y suficientes. Entonces, eso hay que ponerle nombres y apellidos. O sea, ¿qué es una pensión digna y suficiente? Y cuáles son las consecuencias de tener una cantidad, una tasa de reposición, un gasto en pensiones sobre PIB. O sea, que digan qué es lo que quieren y entonces miramos y vemos las consecuencias positivas, negativas, quién lo paga, a qué afecta al empleo, afecta a la transferencia de rentas entre generaciones. Y eso es, desde mi punto de vista, la pedagogía que hay que hacer con la sociedad. Porque aunque sea dura y aunque nos descalifiquen, porque yo ya estoy acostumbrado y al final lo que termina siempre es una descalificación a quien da las malas noticias. Pero claro, no es una mala noticia, es la realidad. Es que eso va en el sueldo y en el cargo, realmente. Es la responsabilidad de quien tiene esa competencia en ese momento, y su responsabilidad es decirle la verdad a los ciudadanos y poner los problemas encima de la mesa. Por eso no solo es la pregunta que hay que plantearles la pregunta y ponerles encima de la mesa con distintas opciones cuáles serían las respuestas y el coste de las mismas y la sostenibilidad o no, y a qué nos enfrentamos en materia de impuestos, en materia de que esos impuestos pueden frenar la actividad económica y de la propia sostenibilidad del sistema. Por eso, efectivamente, hay que hacer mucha pedagogía, y la primera, y ahí enlazo también con lo que ha dicho John, no solo tiene ventajas macro, que te las tiene, por supuesto, muy importante el sistema de capitalización, sino que además une la percepción que actualmente tienen las personas de que yo estoy cotizando para mi pensión, cosa que no es así en un sistema de reparto como el nuestro. Ahí sí que lo uniría perfectamente. De ahí también surge lo de menuda miseria de pensión me ha quedado a mí para los años que he cotizado. En muchos casos no se ha cotizado y tiene una pensión no contributiva y por tanto está recibiendo realmente más de lo que posiblemente obtendría si no estuviese esa pensión mínima. Pero incluso en las contributivas es que efectivamente no están teniendo en cuenta ni toda su vida laboral, ni todas las vicisitudes que ha podido tener un trabajador a lo largo de ella, ni realmente a dónde está yendo. Reforma, ¿no? Sí, esa es la reforma. ¿No? Entonces yo creo que es verdad que desde el punto de vista político hay determinados temas que son muy complicados porque están, digamos, muy interiorizados erróneamente por parte de la sociedad, y porque dar malas noticias o contar la cruda realidad
vende mucho menos y se recibe peor por parte de la sociedad que dar buenas noticias, que decir que todo va bien. Por eso es un debate en el que un político diga que, ojo, cuidado, que se están notando ciertos indicadores que pueden llevarnos a una desaceleración primero y luego recesión, y otro que diga que todo va muy bien, que este señor es un alarmista, suelen comprarle más el mensaje cuando no hay indicios todavía a quien, digamos, es más optimista, interesado o no interesadamente, pero al que es más optimista. Pues en esto lo mismo, o sea, el poner sobre la mesa que si no reformamos el sistema colapsa, se puede decir sin alarmismo, y lo que hay que poner es las soluciones, y hay que llevarlo adelante. Y eso yo creo que todos los ciudadanos lo agradecerán, a lo mejor no en el corto plazo, pero lo terminarán agradeciendo en el largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos dos opciones. O se hacen reformas o se hacen recortes. Y lo importante es hacer reformas siempre para que no haya recortes y para poder sostener y mantener el grueso de nuestro sistema del bienestar. Haciendo esas reformas es sostenible. Sin hacer reformas, hay algunos que es que matemáticamente colapsan, y es lo que hay que evitar. Por tanto, pedagogía y mucha, y valentía, porque es la obligación de quien ocupe esa responsabilidad en ese momento. Correcto, pero desde el punto... Y estamos en el último cuarto de hora, por eso os iba a pedir ideas y esas reformas posibles. A mí me cuesta decir esto porque, sinceramente, el documento que se planteó en 2013 me parecía muy sensato, miraba a largo plazo. Esto que se dice, vamos a fijarnos en los países que ya lo han hecho, y se pone de ejemplo a Suecia, no en pensiones, pero en Suecia, estos países, y dices... vamos a sacar las pensiones del debate político, vamos a fijar un horizonte a largo plazo. Y la reforma de 2013 era así. Lo sacamos del debate político, nos juntamos todos con el ánimo de buscar. No digo. Sí, pero otra cosa es que dentro del Pacto de Toledo, por ejemplo, el espíritu que tiene. Se ha diluido. Pero la reforma de 2013 era un modelo matemático técnico, no político, con una mirada muy a largo plazo, con expertos de todas las procedencias que venían, gente que había colaborado con el gobierno de Zapatero, gente más de la órbita, por así decirla, de los académicos, además. Académicos. Un modelo en el que yo recuerdo la rueda de prensa que Miguel Ángel decía, un momento, esto es matemática, si queremos más que las pensiones suban, habrá que ver de dónde sacamos el dinero, y eso es una decisión política y hay que explicarle a la gente pues que vamos a subir tal impuesto para que el sistema tenga más dinero y para que la fórmula del factor de sostenibilidad si es posible. Claro, y entonces aquello de repente se viene abajo, dice, segunda reforma política, mandar la carta, también igual, y luego de repente eso se cae. Cuando hablamos, yo decía antes el segundo, y yo después de poner la nota negativa, que la pongo yo, ahora a ver si vosotros ponéis la positiva en posibles reformas. Cuando se habla del segundo pilar de las pensiones, el segundo pilar de los planes de empresa, eso es capitalización, nos gusta, por así decirlo, yo aquí me pongo la etiqueta liberal, a los liberales decimos esto es ahorro, pero en Holanda y en Dinamarca es la base de su sistema de pensiones, son estos tipos de sistemas de ahorro privado colectivo. Dinamarca, la pensión básica que viene del sistema de reparto es mínima, creo que es el 15% del salario, y luego tiene la mayor tasa de reemplazo porque es que la base de ahorro es brutal a través de estos sistemas, que tampoco se puede hablar y se está quitando. Ahora mismo en la discusión del Pacto de Toledo, la gran discusión es que hay partidos que quieren meter este segundo pilar de ahorro colectivo y no se quiere meter por parte de otros partidos. Yo digo, entonces, si ni siquiera se puede hablar de esto, del modelo de Dinamarca, del modelo de Holanda... Pero, a ver, aparte tampoco... Pero bueno, ya he dicho lo negativo, ahora decís vosotros lo positivo, cosas que se puedan hacer. Una cosa es que no podemos hacer un Big Bang en esto, o sea, el modelo danés o el modelo sueco que hablas, ¿verdad, Domingo? Estuvieron 10 años debatiéndolo ellos antes de implantarlo. Es decir, que tenemos que ser también consecuentes en el momento en el que estamos y en lo que tenemos. Eso no quiere decir que se puedan poner cosas en marcha, por supuesto, las tenemos cerca. Antes John hablaba del sistema vasco, que mira si lo tenemos cerquita, o el sistema inglés, que es desde donde Inverco, Unespa, estamos intentando capitalizar esa idea, intentando llevarla a ese Pacto de Toledo para que sea una forma, independientemente de que si hay otra mejor, pues se utiliza otra mejor. Y el modelo inglés, por ejemplo, que tanto nos echan a nosotros como industria en cara, que somos los demoníacos que estamos siempre mandando este mensaje a la sociedad para hacer planes de pensiones, etcétera. Existen sistemas como es el NES británico, donde hay una organización paragubernamental que se dedica a que ese ciudadano
elija dónde quiere invertir, y si no elige a nadie, puede hacerlo bajo el paraguas del NES, que no es un tema de la industria, que nos echan muchas veces encima esa cuestión, sino que es una cuestión que tiene que tomar el Pacto de Toledo, que hay 1000 fórmulas para poderlo implantar, y que solamente hay que tener una cosa, que es ganas políticas de todos los partidos para que ese segundo pilar llegue donde tenemos la industria en España, que es en la PYME. La PYME que tenga sistemas de previsión social no llega al 1%. No llega al 1%. ¿Quién tiene previsión social complementaria? Las grandes corporaciones, las eléctricas, las entidades financieras, etcétera. El resto del país... También donde hay mejores salarios. Claro, sí. Y no hemos hablado de un tema que por poner más problemas, Domingo, que es la revolución tecnológica que nos viene, ¿no? Donde nos hablan y nos dicen que los empleos no se van a parecer en nada a los que hemos vivido, y antes Miguel Ángel ponía de ejemplo, o John con la reforma Bismarck, ¿no? Que toda esa sociedad está cambiando de una forma tremenda. Entonces, bueno, pues tenemos ahí el tema de la renta mínima, es un tema que está, yo creo que venía antes de partidos muy a la izquierda y que cada vez más grupos la empiezan a ver. El tema, antes lo hablábamos del profesor Erce, ¿no? Los robots tienen que pagar cotizaciones, es un tema que está ahí o no. Bueno, hay que ser valientes, ¿no? Como decía José María, y afrontar los problemas, estudiarlos, analizarlos, no intentar corregirlos todos en una reforma, sino que empezar a trabajar y seguir trabajando año a año para esa adaptación. Tiene que ser algo vivo. Hay que empezar cuanto antes y poner las bases de la solución cuanto antes. Entonces, en esto hay que unir dos cosas. Por supuesto que tiene que ser una cuestión técnica y deben ser expertos académicos del mundo empresarial y personas que puedan llevar a cabo todos los agentes económicos y los agentes sociales tienen que estar presentes, por supuesto, pero tiene que desposarse de cualquier tinte ideológico, y luego tiene que estar coordinado con la política, porque al final va a vivir en ese juego y son quienes lo tienen que impulsar. Y entonces la política, ¿qué papel tiene que jugar ahí? La valentía de decir la verdad, de poner sobre la mesa la realidad, no siendo catastrofista, sino simplemente analizando la situación y proponiendo las soluciones que se han de elevar pues, al comité de expertos que se cree a lo que sea necesario para poder buscar una serie de soluciones y planteamientos y ponerlos encima de la mesa, y después impulsarlo y adoptarlo. ¿Para qué? Precisamente no para acabar con el sistema de pensiones, ¿no? Sí, es muy bueno, como bien decía Miguel Ángel, el sistema español, sino para adecuarlo a la realidad que vivimos y poder mantenerlo en el tiempo. Por supuesto, no se puede trazar esa raya y cambiar de la noche a la mañana. Otras cosas, aparte de porque las cosas hay que hacerlas bien, porque hay a toda una generación a la que no puedes dejar desposeída de sus derechos, porque no tienen tiempo ya de reacción. Pero se establece un régimen transitorio para esas personas y se cambia para el resto. Y luego, además, vendrán las mejoras que hay que realizar en productividad y el poder intentar ver si mejora la natalidad y poder ver si viene más población inmigrante y se sostiene. Pero en sí mismo, quitando todas esas variables, el sistema tienes que reformarlo para que pueda ser sostenible por sí mismo, por lo menos en unas condiciones incluso extremas. Tú tienes que hacerte varios escenarios y tienes que estresarlo hasta el punto de, en las peores condiciones, y si esa población inmigrante no logra mantenerse, y si los tipos de interés del endeudamiento suben hasta tanto, tienes que llevártelo al extremo y calcularte todos los escenarios y poner las soluciones para reformarlo, porque entonces será una reforma y se podrá salvar el sistema. Y todas las personas podrán llegar a tener una pensión razonablemente buena. Si no, nos veremos abocados a tener que tomar esas decisiones cuando el sistema colapse. Y ese es un problema y las soluciones son mucho peores siempre. Bueno, yo el otro día ponía un tuit diciendo que en la anterior crisis España tenía una deuda pública del 37% y ahora tenemos el 96%. Y el gasto en pensiones es el 32% del total de las cuentas públicas. Es decir, que ante una posible crisis, que seguramente vendrá, no sabemos cuándo, pero vendrá, las cosas puede que no sucedan igual que sucedieron en el año 2008, en donde la sociedad española o la política decidió proteger a los pensionistas por encima de cualquier otro, y de hecho por eso son los que tienen el porcentaje más bajo, por debajo del umbral de pobreza relativo,
es casi una tercera parte menos que la media. Entonces, eso yo creo que es un detalle a tener en cuenta para evitar lo que estaba diciendo José María, y es, si no se hacen las reformas, entonces puede ser que haya que tomar las decisiones de manera abrupta y corriendo. Me gustaría trasladar cuál fue el espíritu del grupo de expertos, porque o sea, yo me siento muy orgulloso de haber pertenecido a ese grupo, y además me siento muy orgulloso del trabajo que se hizo, porque creo que se hizo un trabajo de expertos, de grupo de expertos. O sea, no se trasladaba ideología ni nada por el estilo, sino lo que les hacía era un análisis de la situación, se advertía de los problemas y después se daba un abanico de posibilidades. Y ante ese abanico de posibilidades se decía, vamos a intentar establecer unos criterios más o menos automáticos en donde la política sea la que decida al final qué es lo que quiere hacer. Pero los criterios automáticos es el índice de revalorización de pensiones y el factor de longevidad, que ahora después se llama factor de sostenibilidad. El índice de revalorización de pensiones, a pesar de que ha habido mucha gente interesada y en los medios de comunicación lo han trasladado, era una subida del 0,25% de las pensiones, no es así. El índice de revalorización de las pensiones era una restricción presupuestaria. Ingresos o niveles de gasto. Y entonces, precisamente, como nosotros éramos los más respetuosos del mundo con la política, le decíamos, la política es la que decide. ¿Usted quiere gastar más? Perfecto, tiene que ingresar más. Y entonces usted tiene que trasladárselo a la sociedad y decirle, ¿usted quiere esto? Bien, hay que subir cotizaciones o hay que subir impuestos. ¿Que están ustedes de acuerdo? Magnífico. Pero el índice de revalorización de pensiones simplemente era un automatismo. Y además, quienes dicen que quieren equilibrar el sistema actual, que tiene un déficit del 1,6%, no tiene que tener ningún miedo al índice de revalorización de las pensiones, porque si ingresa por valor de 1,6%, el IRP lo que va a llevar es a una subida de las pensiones igual al crecimiento medio de la productividad nominal, porque es álgebra, o sea, que esto no tiene más. Y el factor de sostenibilidad, lo único que decía, oiga, si vivimos más tiempo, lo que les decimos es, hay que adaptar la cuantía inicial de la pensión a ese mayor tiempo para que usted en total cobre lo mismo. Porque si no está cobrando más, porque los 6 años que ha aumentado la esperanza de vida del año 75 significa que se cobran 6 años más de pensión, que además las cuantías medias también han seguido creciendo, pero aunque se hubiera mantenido en términos constantes, crecen más. Por eso a mí cuando me dicen, es que usted quiere, el factor de sostenibilidad recorta las pensiones, dice, no, es que usted lo que quiera es que sigan subiendo. Y yo lo que le pregunto es, ¿se pueden pagar? ¿Quién las paga? ¿De qué forma? Y en esto incorporábamos un concepto que yo creo que es también difícil de trasladar, pero que se tiene que trasladar a la sociedad, que es un sistema de reparto. ¿Un sistema de reparto tiene límites? Un sistema de reparto, incluso considerándolo como salario diferido que tú vas a percibir, ¿cuál es el límite? Porque lo que te comentan es, yo es que he estado colaborando durante 40 años, yo empecé a trabajar con 14 años, llevo ya 44 de cotización. O sea, que me puedo incluir dentro. Dice, yo es que he colaborado a que este país sea mejor, sea más grande, tenga más riqueza. Y yo le digo, bien, se asume, pero usted sus aportaciones las rentabiliza de acuerdo al crecimiento del PIB. El crecimiento del PIB español en los últimos 30 años ha crecido el 2% anual, exactamente el 2,1%. Todo lo que sea cobrar una rentabilidad superior a ese 2,1%, usted lo que está haciendo es aprovechándose de la riqueza futura, no de la que usted ha colaborado. Entonces, ese sistema de reparto, en el que yo creo y defiendo y creo que puede ser sostenible, tiene que tener unos límites y son los que hay que fijar y hay que trasladárselos a la sociedad, porque es que la rentabilidad actual es el 3,3% real, no el 2%. Y por eso cada vez tenemos más déficit. Entonces, ese tipo de cosas son las que intentamos trasladar en el grupo de expertos para decirle, el sistema público de pensiones es viable, se pueden tener unas pensiones suficientemente buenas de acuerdo a la capacidad económica del país, pero hay que adaptarlo para que realmente después se pueda establecer un sistema, un segundo pilar de empleo asociado, en donde en las empresas se puedan hacer estas alternativas, estos complementos, porque hay que partir de una cosa, y es que los salarios en España para determinada gente no son demasiado elevados y por lo tanto trasladarle esa parte, quitarle esa parte de renta es complicado. Y después una segunda es que las cotizaciones sociales son el 37,25% de los costes laborales. Entonces, 37,25%, una parte va a las prestaciones contributivas y otra va a desempleo, formación y fogasa. Pero lo cierto es que cuando tú miras mochila austriaca,
es que hay que poner un poco más. Y claro, Segundo pilar. El problema del segundo pilar, que a mí me gusta mucho, es que ¿quién lo paga? Que lo pone la empresa como coste laboral extra o se le quita del neto que recibe ya el trabajador, que ya el neto está muy... los dos, o los dos ahí funcionando, ¿no? A mí es el modelo que más me gusta, pero la tiene... adscripción por defecto, esta que es semi-obligatoria, ¿no? Al final, Sí. el que, oye, yo no quiero pagar, pues tú me firmas y te sales del sistema, como pasa en el británico, Sí. pero me lo firmas todos los Al años final lo va a y tener te que guardo el soportar papelito. propio trabajador, porque tiene que generar claro. un valor suficiente para absorber todo el coste laboral que supone. Correcto. Y el beneficio que necesita la empresa para poder mantener la empresa funcionando. Pero estamos viendo cómo suben los costes laborales, ¿verdad? Ayer se anunciaban subidas en las cotizaciones máximas, en todo el abanico de cotizaciones. Bueno, Esa pues es otra gran trampa, sobre todo claro, para aquellas eso- personas que cotizan por la base máxima. Claro, la base claro, máxima claro. sube Sube un 10 y muchísimo que más suben de un la base 1%. máxima. El sistema es que tiene mucho, parece un queso gruyere, tiene demasiadas horas, porque está lo de los autónomos también, en donde claro, donde se sube un 1%. no, se Porque sube el también- 9% y además haces competencia desleal a las empresas, porque tú No, tienes pero va a haber- una base mínima inferior que Claro, la ya base hablaban de empresas que están pensando en sacar gente, meterlas como autónomos. falsos autónomos. Pero es que Claro, después dice, hay que es pagar que- por los ingresos reales. claro. Y dice, Si tomamos decisiones electoralistas en lugar de realmente, si hay que, tú eres un especialista. Yo lo Miguel llamaría Ángel, incoherente. Claro, es decir, buscar esas incoherencias, no. Pero yo creo que todo lo Luego nos quejaremos de que hay mucha gente que ha pasado al otro sistema. Hombre, si es que, oiga, usted está dejando 27 puertas Los está abiertas. incentivando. Se está incentivando que o sea, ahora mismo Claro. lo de los falsos autónomos le conviene a las empresas, pero también a los trabajadores. Dicen, no, Claro. pues tú a mí págame mi coste total y yo me organizo. O sea, pero es que estaba diciendo lo de tenía por aquí porque también ha salido la noticia hace unos días, que se va a subir otra vez la base máxima muy por encima de lo que se sube la pensión máxima. Ayer salía, Estamos sí, haciendo esta reforma silenciosa de la que habla Conde Ruiz, Eso es un impuesto indirecto, o sea, no, pero que estamos no vale transformando el IRPF, pero es igual. y estamos a las empresas la tira, y perdona. estamos transformando el sistema contributivo en uno asistencial sin decírselo a la gente. Universal, sin decírselo. Y eso a mí me parece muy grave porque además la gente no es tonta y al final vivimos en un mundo en el que los trabajadores cada vez se mueven con más facilidad y los trabajadores muy productivos se mueven con más facilidad. Estamos incentivando a la gente joven muy productiva a que se vaya a otros países donde los costes laborales, estos costes ocultos que metemos ahí como, bueno, no se van a enterar, sean menores. Con lo cual, lo único que se habrá logrado es intensificar el problema que tenemos de sostenibilidad. Sí, a mí me da mucho miedo que la gente que empiece a ver un porcentaje pequeño, porque siempre va a ser pequeño, pero significativo, de trabajadores muy productivos, de sueldos muy elevados, que empiecen a irse a otros lugares que generan riqueza que de son verdad, y los que pagan impuestos de verdad, y que es lo que Claro, necesitamos gente en España. muy bien formada, gente capacidad de apalancar su conocimiento y generar mucha Me da mucho mucha miedo que riqueza. empecemos a expulsarles, que empiecen a decir, joder, es que a mí la empresa paga 5.000 euros por mí, a mí me llegan al banco 2.500. Si me llegan, en Holanda me hacen la misma oferta y la empresa dice que por los 5.000 euros que yo le cuesto, a mí me llegan al banco 3.500. Me voy. En ese mundo cambiante que decía Me da antes mucho John miedo Muller, que esa donde gente se la empiece a gente ir. ahora, joder, no es que los expulsemos, es que hay mucha gente joven, bien formada, que encuentra muy atractivo estar unos años fuera de su país, trabajando en Alemania, trabajando en Inglaterra, trabajando donde sea, bueno, pues formándose, conociendo otras culturas, Puedes hacer un incluso idioma. por plataformas digitales. Bueno, no hace pero falta ni Eso ya es la revolución. También, eso es transferimos capital neto. O sea, porque además con la extensión del sistema público universitario lo que hacemos es además costear la formación de trabajadores extranjeros, que son españoles pero que se van a trabajar al extranjero. No, a mí lo que me preocupa es que vuelvan cuando sean viejos, porque aquí no hemos hablado nada de un segundo coste que el envejecimiento genera, que es el sanitario. Sí. Y esto tendríamos que quizá verlo en conjunto, y José Carlos ha citado un elemento que a mí me resulta muy atractivo, porque nosotros tendemos a pensar cómo encajar a la sociedad en el Estado, porque el Estado español es muy potente, tiene mucho tiempo, tiene una larga historia y tiene muchos procedimientos, pero no pensamos en cómo encajar el Estado en la sociedad. Sí. Y el tema es que cuando tú has mencionado, por ejemplo, yo creo que el sector asegurador tiene que dar mucho más de sí. O sea, la participación del sector asegurador en resolver el problema del envejecimiento a través del tema de la sanidad y a través del tema de las pensiones, me parece crítico. Y ahí es un sector que debería estar generando muchísimas ideas y alternativas
para ofrecerlas a la sociedad como soluciones a los problemas, creando rentas vitalicias, creando rentas para alta dependencia, elementos de seguridad. La hipoteca inversa que mencionaba hasta el principio. La hipoteca inversa, que es un elemento, puede ser un elemento. Pero es licuar ese patrimonio inmobiliario tan grande que tenemos, a ver cómo lo hacemos líquido. Y no solo inmobiliario, la gente mayor, o sea, yo en este momento mi impresión es que la gente mayor es la que tiene más patrimonio acumulado, los jóvenes no tienen nada y tienen más riqueza, con lo cual ahí es donde hay que generar ideas, sobre todo pienso, por ejemplo, en las personas mayores de alta dependencia. O sea, hay que generar ya un tipo de aseguramiento porque eso es crítico para el sostenimiento y la viabilidad del gasto sanitario y del gasto en pensiones. Y lo último es solo señalar una cuestión. Creo que es muy importante, y en eso sí hemos retrocedido, tomar las decisiones con conocimiento de causa. El Ministerio de Trabajo, en el que estuvo Miguel Ángel a cargo de la Seguridad Social, dio un paso adelante en una cuestión crítica, y es que empezó a utilizar a los expertos para tomar decisiones. Y eso se notó inmediatamente cuando aparecieron informes que hablaban de la empleabilidad, por ejemplo, cruzando bases de datos que tenían que ver con la trayectoria laboral y con la educación de las personas. Y así descubrimos que nuestro sistema universitario, bueno, pues rema al revés que la dirección que lleva el mundo y se dedica mucho a ofrecer un conocimiento humanista cuando la demanda está en ciencias y en matemáticas, o en servicios sanitarios, por ejemplo. Bueno, pues estas cosas es importante tomar estas decisiones sobre la base de documentación y conocimiento de la realidad. Luego que los políticos hagan, como contaba Miguel Ángel, efectivamente no había un porcentaje prefijado de revalorización, pero el gobierno decidió unilateralmente que cuando no existía motivo para revalorizar, igual se iba a revalorizar un 0,25 las pensiones. Bueno, eso es una decisión política, tiene unos costos políticos y hay que pagarlo. Pero lo que no puede ser es que se tomen decisiones sin documentarse. La Seguridad Social española tiene los elementos matemáticos y de ingenieriles y de capaces de generar conocimiento y los datos podría ser capaz hoy mismo de decir exactamente cuánto va más o menos nuestra expectativa de vida, cuánto vamos a cobrar de pensión, cuánto hemos aportado. O sea, eso no debería ser un problema. O sea, los datos están ahí. Y también debería saber exactamente cuánto vamos a contribuir desde el punto de vista de Hacienda. Es más, podría saber exactamente cuándo se produce, cómo se va produciendo el saldo neto cada año y hasta dónde puede ser sostenible si nos toca. Hay un matiz en eso importante. Se sabe con la carrera profesional que tienes hasta ese momento. Porque entonces tienes 35 años, no sabes lo que te va a pasar hasta los 67. Pero eso se puede hacer con el simulador. Claro, y eso poner tú y ahí puedes poner a usar Big Data puedes poner las hipotecas. Claro. Ahora ya se puede poner. Claro. Lo que no está es deflactado. Estamos fuera ya de tiempo. No, lo del simulador y lo de la información es muy interesante. A mí es una de las cosas que más... Porque, a ver, a mí me ponen las excusas, me la ponía el anterior gobierno, luego me la pone que es que la carta, que no sé qué, que el simulador, y es como, a ver, mandar una carta es barato. Es cierto que la carta también tiene sus problemas, porque le dices a la gente... es un riesgo jurídico no menor, ¿eh? Sí, no es un riesgo menor, pero yo creo que tendríamos que avanzar. A mí no me parecería mal, yo creo que... Porque para mí la gran revolución de las pensiones es la revolución de la información, que la gente sepa todas estas cosas. Por eso hacemos estos desayunos. Libertad del ciudadano para tomar decisiones. Sí. No, y han salido muchos temas interesantes. Yo estuve también el otro día en AFI, en la conferencia de Mayer, el americano que habla sobre las hipotecas inversas. No solo habló de eso, sino sobre muchos productos alternativos. Tenemos que hacer un desayuno sobre eso, sobre todas las alternativas que hay, que es cierto que el mercado no acaba de poner sobre la mesa, o lo pone, pero la gente no se acaba de fiar. No sé si hay mercado, ¿qué industria hay? Me gustaría defender. Además lo creo firmemente, que tenemos una industria aseguradora y de gestión de activos muy potente en España, con mucha capacidad de dar soluciones, y lo que pasa es que tenemos que dar esa información para que culturalmente vayamos cambiando y alguien piense que tiene una vivienda y que esa vivienda le puede solucionar una buena parte, que no tiene que pensar tanto en el heredero como en hacerla líquida, que ahí sí que hay también algún beneficio fiscal importante, para que sea capaz de llevarla a productos, que los hay, donde realmente pues puedas complementar una residencia, puedas complementar... Todo eso es un cambio cultural importante. Es decir, antes lo decías, uno de los principales inconvenientes que nos encontramos muchas veces es que el entorno familiar
a lo mejor no le manda el mensaje más adecuado eso también. al propietario de esa vivienda para tú cómo vas a necesitar, ¿no? También lo decía el profesor. todo eso, No, es claro. que hay muchos temas muy interesantes. Hay países donde obligan a firmar a los herederos también en esos, Es que productos. lo que contaba Myers en Estados Unidos es que hay que hablar con la familia Hay que también. hablar con la Hay familia. que poner de Por eso acuerdo a la digo- familia cuando pones una hipoteca inversa, porque muchas veces la familia tiene la expectativa de quedarse con esa vivienda o Igual con el denuncia, patrimonio acumulado. Está claro que, bueno, es que salen tantos temas, pero el tema de la información, yo es que, bueno, me comprometo aquí que vamos a hacer más desayunos de estos de pensiones, porque, no, por ejemplo, lo que decía, y ya acabo con esto porque estamos fuera de tiempo, pero lo que decía John, el 0,25 se ha vendido en España como una especie, como si fuera algo negativo para los pensionistas, cuando en realidad era lo contrario, era un mínimo que se ponía y que ha hecho que los pensionistas no perdieran. O sea, no bajara la pensión, sino que ganaran poder adquisitivo, respecto a los precios. Entonces, algo tan positivo como es, mira, por lo menos esto no lo vas a perder, incluso aunque la cuenta, por así decirlo, la aritmética salga negativa, pues se ha vendido como si fuera una especie de losa, nueva losa que se pone en los pensionistas. Y con deflación. Y con deflación y un esfuerzo. Pero porque vende muchísimo más que alguien que sea políticamente irresponsable diga que pueden subir un 2, un 3% o un 15% si es necesario. Así que para evitar es la esos errores, que la gente no... Bueno, pues por lo menos nosotros vamos a intentar informar. Yo creo que este desayuno ha sido fantástico en ese sentido. Yo estoy muy contento. Hemos dado, yo creo, mucha información, muchos datos y muchas claves, y vamos a tratar de ofrecer más. Así que muchísimas gracias a los 4 invitados, Miguel Ángel, José María, John, José Carlos, y pues nos vemos pronto. Y bueno, un mensaje también optimista. Yo lo decía al principio, es un reto demográfico, pero España, yo lo digo siempre, es el país en el que mejor se vive del mundo, y esto me lo creo además no porque sea español. Si yo fuera un extraterrestre en una nave espacial y me dijeran ¿dónde quieres acabar? Diría, en mi casa de Asturias, que es un sitio precioso. Es verdad, es que es el sitio donde mejor se vive del mundo, así que tengamos un pequeño problema ahora de sostenibilidad financiera no va a evitar que siga siendo el sitio donde mejor se vive del mundo. Un saludo a todos.